Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi podcast, que ya estaba muy olvidado. Creo de que la última interacción que tuve con este contenido fue hace un año. Creo que al día de hoy podemos dar por cerrado ese ciclo. Una primera temporada que fue bastante variada, donde tocamos temas con respecto a Nicaragua de todas las índoles. Pero como muchos saben, desde 2022 para acá me concentré y me dediqué en lleno a crear contenido de terror en todas mis redes sociales: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Es por eso que esta segunda fase de mi podcast, que podemos decirle si quieren la segunda temporada, va a ir dedicada exclusivamente a historias de terror, a contenido de terror, leyendas de Nicaragua, etc. ¿Y qué mejor manera de iniciar esta segunda temporada, esta temporada de historias de terror, de contenido de terror, que abriendo una sección, podríamos decir así, una sección de la historia de uno de los seguidores más fieles que he tenido, de uno de los seguidores que más contenido me ha enviado, de uno de los seguidores, digamos, que ha tenido más experiencias dentro de este índole, terror, paranormal, como ustedes quieran llamarlo. Mi estimado Luis Vallecillo, al que le mando un saludo. Quería iniciar esta segunda temporada leyendo una historia enviada por él, tener ese honor, ese placer de iniciar con historias de terror de calidad como son las de mi estimado Luis Vallecillo. Sin hacer más larga esta pequeña introducción, iniciemos con esta primera historia. Espero les guste, les agrade, pero sobre todo que les dé mucho miedo, que les cause terror. Esta historia se centra en Felipe, una persona que desde su niñez vivió cosas terribles. En alguna zona rural de Masaya, década de los años 80, Felipe López era un niño de 12 años que vivía con sus abuelos en una finca bastante apartada, cuyo pueblo más cercano era San Blas, en la frontera con Granada. Cada día debía recorrer grandes distancias para poder asistir a la escuela, pero también tenía obligaciones en la finca: sacar y traer al ganado, ordeñar las vacas, darle de comer a los animales, etc. El día para Felipe iniciaba a las 3:30 de la madrugada, ya que él y su abuelo debían llevar al ganado al corral a unos 1500 metros de la finca. Luego de esto debía regresar para ordeñar las vacas y los demás quehaceres, desayunar e irse a la escuela. Su abuelo tenía las labores del cultivo, arte que también el joven Felipe estaba aprendiendo. Cada día la abuelita le alineaba un paquete con el almuerzo, un cuaderno y un lápiz, ya que por aquellos años la escuela donde Felipe asistía dejaba salir a los chicos hasta las 3 de la tarde. Debido a la distancia con el pueblo, el joven Felipe siempre terminaba regresando a casa entre las 4 y las 4:30. Cada día fue el mismo, hasta que en una ocasión, a eso de las 7 de la noche, a lo lejos, el abuelo divisó una especie de luz brillante en medio de la oscuridad. Parecía ser llamas, como si alguien había prendido fuego en el monte. De inmediato el hombre mayor tomó su arma y llamando al joven Felipe se dirigieron al punto. Pero algo extraño ocurría. A medida que caminaban, las llamas parecían alejarse. «Esto me huele a brujería. Regresemos», le dijo el abuelo a Felipe. Al llegar a la casa, el abuelo le informó a su señora del hallazgo, y como un par de señores creyentes, se dispusieron a rezar el rosario. Posteriormente se fueron a dormir. No obstante, esa noche más tarde, el terror se comenzaría a manifestar de a poco. A eso de la 1 de la madrugada, un fuerte ruido en el techo despertó a Felipe y sus abuelitos. De inmediato todos saltaron de la cama. Arma y candil en mano, el abuelo salió y buscó por todos lados aquello que había provocado el golpe. Felipe salió también y se dirigió hacia donde estaban los animales, y vio que estos estaban todos alterados. Al meterse al corral donde estaban las vacas, cabras y demás, vio una silueta, y al ponerle el candil de frente, vio con horror que era una mujer deformada, casi calva, desnuda y estaba comiéndose cruda a una cabrita. Felipe comenzó a hiperventilar. La horrenda mujer volteó hacia él y cuando cruzaron miradas, Felipe vio que esta criatura tenía la cara invertida. Felipe le gritó fuertemente al abuelo. Tan así fue el grito que perturbaría el silencio de la noche. El abuelo corrió hacia el corral y haría lo mismo. Al llegar encontraría a Felipe desmayado y lo que quedaba del cadáver de la pequeña cabrita. El abuelo a como pudo llevó en brazos al joven, lo acostaron en su cama y pasaron el resto de la noche en vela. El abuelo custodiando y la abuelita al cuido de Felipe. A eso de las 6 de la mañana, Felipe, prendido en una calentura, despertó y en un principio no articulaba palabras. Preocupados, el abuelo fue por un médico al pueblo, pero este no lo encontró.
Transcurrido el día, Felipe finalmente mostraría mejorías y entre sollozos contaría lo que vio. Era un monstruo, estaba sin ropa, tenía la boca en la frente y los ojos donde debía estar la boca, y se estaba comiendo a una cabra. Perdón, abuelito, me asusté mucho, contaba Felipe mientras no podía evitar llorar. Sus abuelos, a como podían, lo consolaban. Después de ese día, cada noche el abuelo trataría de tomar guardia, pero a su edad no tardó mucho en caer exhausto. Una noche, mientras cuidaba, se quedaría dormido en una mecedora que tenía en el bajarete de su finca. Al cabo de unos minutos, quizás rondando las 2 de la mañana, lo despertaría un escándalo en el corral. Nuevamente, a como pudo, corrió hacia el lugar y justo cuando se encontraba por llegar, vio 3 siluetas salir del mismo. ¡Alto ahí!, gritaba el abuelo mientras con una mano apuntaba su arma y con la otra intentaba alumbrar con el candil. Lo que vio lo dejaría en shock. Eran 3 mujeres, o eso parecían. Eran tal cual como Felipe había descrito aquella primera mujer, pero esta vez eran 3. Cada una llevaba un animal muerto en las manos con uñas tan largas que parecían garras. Corrían encorvadas y sus bocas casi que cubrían toda la frente. Sus ojos ni siquiera reflejaban la luz. Una de ellas volteó y emitió la carcajada más macabra que se pueda imaginar. Tan fuerte que retumbó en todo el llano en medio de la oscuridad. El abuelo, aún con el terror que sentía, comenzó a disparar pero sin éxito. Simplemente esas cosas se habían perdido entre los matorrales. Todo tembloroso y con el pecho adolorido, el abuelo entró a su hogar. La señora y Felipe llegaron a su encuentro y luego de hacerle un té para los nervios, el abuelo le dijo el plan que tenía. «Hay que llamar a mis sobrinos para que vengan con sus escopetas», exclamó el abuelo con mirada desafiante. Unas horas después del aterrador encuentro del abuelo con aquellas cosas, esperó a que amaneciera, tomó uno de sus caballos y se dirigió hasta Monimbó, donde sus sobrinos habitaban. Estos habían peleado en la guerra de insurrección y eran hombres muy valientes. Una vez allá, el abuelo les contaría lo sucedido la noche anterior. Ernesto, Francisco y Eugenio pensaron que el abuelo estaba viendo cosas por su edad, pero aceptaron ir, temiendo que a la larga se tratara de vecinos invasores que quisieran adueñarse de la propiedad del abuelo. Armados hasta los dientes, ese mismo día por la tarde arribaron a la finca, con la intención de quedarse unos días hasta dar con los atormentadores del abuelo. Luego de algún momento de pláticas, se pusieron de acuerdo para patrullar en parejas en 2 turnos. El abuelo de Felipe, tío de los muchachos, y uno de ellos, Eugenio, comenzarían la guardia hasta la medianoche. Ernesto y Francisco hasta las 5 de la madrugada, cuando ya hay un poco de claridad. Organizados, solo restaba esperar a que aparecieran aquellas mujeres o criaturas. 2 hasta 3 noches y no pasó absolutamente nada. Los jóvenes comenzaron a creer que efectivamente el abuelo ya estaba senil y había empezado a alucinar cosas, pero a la 4ª noche el terror se volvía a desatar. Esa siguiente noche, a la 1:30 de la madrugada, Ernesto, el menor de los sobrinos con 21 años de edad, estaba cerca de los matorrales que estaban frente al corral de los animales con su rifle, cuando comenzó a escuchar como si de adentro de la maleza alguien estuviera silbando. Contrario a llamar a Francisco, quien estaba al otro lado de la finca, decidió adentrarse para averiguar quién o qué lo estaba llamando. Arma y candil en mano, el muchacho caminó al menos unos 75 metros, pero aquel extraño silbido simplemente no tenía origen, hasta que a su espalda escuchó el maullir desesperado de una de las vacas, como si algo la estuviera atacando. Rápidamente regresó sobre sus pasos y al llegar al corral fue testigo de aquello que atormentaba al abuelo. Eran 2 de las mujeres, o criaturas. Habían destripado a una de las vacas. Había sangre y vísceras en todo el corral. Los demás animales estaban aterrorizados, haciendo un alboroto que provocaba aún mayor desconcierto. Cuando Ernesto alumbró a aquellas cosas, estas soltaron un aterrador grito y una de ellas se abalanzó al joven. Del susto, este soltó el candil y lanzó disparos a oscuras mientras salía desesperadamente del corral. Francisco, quien al escuchar todo el alboroto se dirigía corriendo hacia el lugar, pudo ver la sombra de algo dirigirse a los matorrales. Ernesto, a pesar de haber visto horrores en la guerra, no salía del susto que le había provocado aquella aparición. El abuelo, Eugenio y el mismo Felipe habían despertado tras el ruido que provocó el ataque, y también salieron a ver lo que había pasado. «Esas cosas vienen del matorral, tío. Tenemos que ir a buscarlas para matarlas», expresó Francisco, el mayor de los sobrinos con 34 años. «Es muy peligroso, yo las vi».
gritaba desesperado Ernesto. Para eso estamos aquí. Están matando a los animales, luego vendrán por el abuelo. ¿Eso es lo que querés?, cuestionaba Eugenio con 29 años. A ver, cálmense. Vamos a ir todos a buscarlas al matorral, pero no se separen, orientaba el abuelo. Yo voy, dijo Felipe con un machete en manos. Finalmente dejaron a Ernesto en la entrada del matorral por si volvían. Los demás se adentraron en el monte a buscar a las mujeres deformes. Quizás caminaron unos 500 metros. La oscuridad era tal que aún con los candiles no se apreciaba mucho en dónde estaban caminando. Rondaban quizás las 2:45 de la madrugada. El silencio era abrumador. Tan solo los grillos acompañaban el ruido de los pasos de los hombres y el joven Felipe en aquellos matorrales, cuando de un momento a otro comenzaron a escuchar silbidos en todas las direcciones. Todos se pusieron en alerta, en silencio, y dejaron de moverse para determinar de dónde venían los silbidos. Todos estaban atemorizados y el mismo Felipe estaba muerto de miedo, pero su determinación para cuidar de su abuelo era mayor. Entonces, carcajadas y voces femeninas comenzaban a oírse a lo lejos, pero después se escuchaban cerca. La verdad era confuso. Francisco con palabras soeces las retó, y luego de las palabras de este, todo aquello quedó en silencio. Y fue entonces cuando aquello en los matorrales soltaría una de las palabras que quedaría por siempre en la mente de todos los presentes. Los viejos son los que van a morir. Esto soltó la ira de los sobrinos y cometieron el error de salir corriendo en direcciones distintas, buscando a aquello que amenazó a sus tíos, dejando solo al abuelo con Felipe en mitad de la nada y completamente a oscuras. El abuelo gritaba desesperado tratando de llamar a los muchachos sin éxito. Simplemente se perdieron entre la alta maleza, cuando entonces de entre la misma maleza nuevamente se comenzaron a escuchar las carcajadas. Felipe, machete en mano, se puso detrás del abuelo tratando de cubrir su espalda. Tras caminar en completa oscuridad, el hombre mayor y Felipe vieron una especie de fogata a lo lejos. El abuelo entendió que esto fue lo que vio la primera noche. Al acercarse divisaron una silueta de lo que parecía ser una de las mujeres deformes moviéndose por detrás de la fogata. Cuando el abuelo quiso disparar su arma, frente a ellos apareció la señora, es decir, la abuela, completamente con su cabeza abierta por la mitad. En la parte de arriba, sus sesos se resbalaban como coágulos por su rostro, completamente ensangrentada, brazos amputados hasta los codos y piernas alargadas que solo llegaban al tobillo, con una expresión demoníaca sonriendo de par en par. Incluso Felipe vio la dantesca escena. El abuelo al ver esto simplemente se tomó el pecho con sus manos y falleció allí mismo de un infarto. Felipe gritó desesperadamente del enorme susto y también tratando de llamar a los demás. No obstante, la terrible aparición ya no estaba. Varios minutos después, Francisco y Eugenio dieron con Felipe. Entre lágrimas se lamentaban el fallecimiento del abuelo, quien murió con un rostro de terror. Ya rondaban las 4:30 de la mañana. Los hombres decidieron volver con el anciano en brazos. Al llegar, se toparían con otra tragedia. Ernesto ya no estaba. Se veía que estaba arriba en el cuarto de los ancianos con el candil. Subieron para ver qué pasaba, y Ernesto estaba sentado a la par de la señora, también fallecida. Tenía marcas en su cuello como si alguien la había estrangulado. Yo estaba cerca del matorral cuando escuché a mi tía gritar. Subí tan rápido como pude, pero cuando llegué estaba así. Pero no había nadie más, expresó Ernesto con la voz entrecortada. Era un hecho insólito, ya que no habían signos de que alguien entrara. Era como si ella misma se había estrangulado. Finalmente admitieron que todo esto fue obra de brujas, que querían quizás el terreno o los animales. Era confuso. Al amanecer los muchachos enterraron a sus tíos, liberaron a los animales que quedaban, pues consideraron que de quedárselos las brujas regresarían a buscarlos. Entonces prendieron fuego a la finca. Debido a lo lejos que estaba de San Blas, podría parecer que estaban quemando maleza. Se llevaron a Felipe y los 4 pactaron jamás hablar del tema con nadie. Simplemente dirían que los señores murieron de causas naturales sin dar mayor explicación. Felipe se quedaría a vivir con Francisco, el mayor de todos. Pasó el tiempo y eran ya finales del año 2003. Felipe tenía ya 33 años de edad y desde los acontecimientos de la finca tenía esa terrible pesadilla cada cierto tiempo. Se había vuelto retraído y le tenía terror a la oscuridad absoluta. Esa mañana en particular despertó temblando y sudoroso ante la misma pesadilla que lo venía atormentando desde 1982 y apenas había dormido algo, ya que se encontraba en un velorio.
Ernesto, el único sobrino del abuelo de Felipe que tuvo de frente a las brujas en la finca, había fallecido en circunstancias extrañas. Se había tomado una gran cantidad de hidróxido de potasio, conocido popularmente como diablo rojo, y literalmente la garganta se le había derretido. Fue encontrado por sus hijos apenas un día antes en la sala de su casa, en una escena dantesca que sin duda le provocaría toda clase de traumas a estos pequeños adolescentes. Tenía 42 años y desde los acontecimientos de la finca siempre decía sentirse seguido. Muchas veces decía que lo asustaban en casa, en el trabajo y donde quiera que fuera. Decía ver el horrendo rostro invertido de aquel monstruo en lugares oscuros, esquinas, árboles, etc. Al final el día transcurrió y se realizó el entierro. Felipe sentía temor de ser el siguiente en morir, ya que por su parte tenía sus pesadillas y vivía con delirios de persecución. Desconfiaba de todos y evitaba a las personas, temiendo que alguna fuese una bruja y acabara como sus abuelos y ahora Ernesto. Pasaron los meses y ya en 2004 encontró trabajo en una empresa carretera masaya. Felipe ni siquiera tenía pareja. Sus traumas le impedían siquiera confiar en alguien más como un amigo al menos. Llegando al trabajo le indicaron que debía hacer cantidad de cosas, ya que estaba ocupando un puesto de jefatura. Por un par de días, Felipe no se juntaría con nadie, ni siquiera con su equipo de trabajo, hasta que una señora, quien parecía ser la de limpieza, le dirigiría unas palabras. «Hola don, ¿cómo se llama usted?», preguntaría la señora. «Felipe, ¿y usted?», respondió Felipe. «Julia, mucho gusto», respondería la amable señora. «Le deseo mucha suerte», concluía. Felipe recordó que había visto a la señora desde el primer día, pero siempre estaba tan inmersa en su trabajo que incluso no hablaba con nadie y tampoco nadie hablaba con ella. Hasta que ese día con él y por los siguientes días siempre tenía pequeñas pláticas con doña Julia. En una ocasión doña Julia le daría una advertencia, la cual Felipe tomó con nerviosismo y le traería viejos traumas del pasado. No se quede solo. En toda esta zona salen almas en penas de accidentes y muertos por la guerra. Esta empresa quedaba algo cerca del Coyotepe, a unos 45 minutos a pie hasta la carretera. Felipe simplemente sonrió ante tal información. Para colmo le habían informado que por 2 días le tocaría salir entre las 11 y las 12:30 de la medianoche, debido a una actividad laboral, acorde a la naturaleza de su trabajo. Entonces, el día llegó. Noche 1, 11:15 p.m. Felipe, al no tener amistad con nadie más que con la conserje y no tener vehículo, decidió emprender el camino hacia su casa. Había recibido la propuesta de quedarse allí en el trabajo, pero este no aceptó por desconfianza. En medio del terror que le daba la oscuridad absoluta, decidió caminar solo. Más o menos 1 kilómetro después, Felipe vio a un hombre. Este caminaba en la misma dirección. Tenía la cara medio oculta por una gorra y caminaba con las manos en los bolsillos. Felipe, lleno de temor, caminaba dándole distancia al hombre misterioso. Pero al cabo de unos minutos, este se detuvo y volteó hacia atrás. Felipe se puso en alerta y sin dejar de caminar pasó del otro lado de la cuneta sin quitarle la vista de encima. Cuando pasó frente a él, pero del otro lado de la cuneta, este hombre le silbaría. Este silbido fue tan fuerte que provocó que Felipe se atemorizara. Entonces, simplemente salió corriendo. Para cuando llegó al Coyotepe ya no tenía aire y se detuvo de golpe. Volteó hacia atrás y a lo lejos se veía venir el hombre. Entonces Felipe paró un taxi ya en carretera a Masaya y retornó a su casa. Al día siguiente Felipe llegó normal sin decir nada. De lejos vio a doña Julia, pero debido a lo ocupado que estaban, apenas si la saludó con la mano. Veía que los demás ignoraban a la humilde señora y ni la saludaban. «Malditos creídos», pensaba Felipe. Llegó la siguiente noche y eran las 12:30 de la medianoche. Nuevamente Felipe se dispuso a caminar y esta vez no vio al hombre de la noche anterior. Cuando llevaba 1,5 kilómetros y sin percatarse debido a lo cansado que venía, no percibió que alguien venía detrás de él. Entonces Felipe sintió una mano en su hombro. Del susto cayó de espaldas y lanzó un grito aterrador. Era el hombre de la noche anterior, quien esta vez venía detrás de él. «Tranquilo, solo venía a acompañarte», le diría el hombre. «¿Quién sos vos? ¿Qué querés?», le respondió Felipe. «Tranquilo, trabajo comerciando verduras, solo quería saludarte desde ayer», le respondería el hombre. «Por cierto, me llamo José», concluyó. «¿No me querés fregar?», le cuestionaba Felipe. «No hombre, tranquilo», le respondió José, el hombre misterioso.
Cuando Felipe se calmó, comenzó a caminar con José, y mientras platicaban, Felipe venía siempre a la defensiva. Dialogaba solo lo necesario. José le contaba todo lo que esta carretera presentaba por las noches, y más aún a caminantes solitarios como ellos. Le dijo que había visto desde niños en media calle hasta soldados de la guerra bajar del Coyotepe. Felipe, asombrado, pensaba la suerte que había tenido al no ver nada de esto. Cuando llegaron a la carretera, frente al Coyotepe, estos se despidieron. Felipe lo invitó a su taxi por cortesía, pero José le dijo que se iría por aparte, y mientras el taxi arrancaba, Felipe sentía cómo este hombre le era familiar. «¡Adiós, Felipe!», gritaría José. Felipe, extrañado, volteó por el vidrio trasero del taxi y veía cómo el hombre se perdería entre la penumbra de lo que hoy es la iglesia Osana en Masaya. «Nunca le dije mi nombre, ¿cómo lo supo?», se cuestionaba Felipe, recordando que el difunto sobrino del abuelo se llamaba Ernesto José. A la mañana siguiente, Felipe se presentó normal a su trabajo. Su jefe lo llamó para darle una noticia. Ese día iniciaba Raquel sus labores como conserje. Esto desconcertó a Felipe, ya que este era el trabajo de doña Julia. Cuando Raquel se retiró y quedó solo con su jefe, este lo cuestionaría. «¿Despidió a doña Julia? ¿Por qué?», preguntaba Felipe. «¿Quién?», le respondió el jefe extrañado. «Doña Julia, la señora conserje», le diría Felipe. «Felipe, no hay ninguna doña Julia acá», respondería el jefe. «En todo este tiempo que llevo aquí he platicado con una señora que camina limpiando. Incluso ninguno de ustedes siquiera la saludaba», comentaría Felipe. Fue entonces cuando Felipe lo comprendió todo. Se levantó completamente pálido, se despidió de su jefe, quien también estaba perplejo, y salió de la oficina. Escribió su carta de renuncia y ese mismo día dejaría de trabajar en ese lugar. Mientras salía de las instalaciones, Felipe voltearía la mirada hacia el predio propiedad de la empresa, y entonces, a lo lejos, una silueta le hacía señas con la mano como diciéndole adiós. Era nada menos que doña Julia. Felipe, muerto del miedo, recordó lo bien que lo trató este amable espíritu y regresándole a la despedida se fue y nunca más volvió a ese lugar.